la verdad es que creo que yo me confundí porque me habían comentado que era el tema de BPH, métodos diagnósticos que íbamos a ver, cómo, cuáles, cuándo y cómo. Entonces, pues vamos a darle primer clic. Si gustan y si tienen alguna pregunta, con todo gusto, no sé qué les parezca, si las dejamos para el final o bien me pueden interrumpir y mientras damos la plática para que no se vaya perdiendo la conferencia. Como ustedes me lo digan, yo con mucho gusto respondo. Doctor, si quiere las dejamos al final porque debido como a la plataforma es un poco complicada estar como durante la presentación activando los micrófonos. Muy bien, claro que sí, me dan la primera, por favor. Si pueden avanzar la diapositiva. Ok. Creo que no está como avanzando. ¿Dónde está? Un momento porque tenemos... No sé si pudieran apagar los micrófonos las personas que nos acompañan para que no haya distractores. ¿Hable? ¿Ya? Sí, gracias. Ok. Ok, creo que vamos a cambiar la presentación. Giselle, no sé si la puede avanzar la primera. Creo que no está funcionando. Ah, sí, listo. Ok, perfecto. Bien, pues el día de hoy vamos a hacer un análisis un poquito extenso. Me dijeron que sí teníamos tiempo. No sé cuánto tiempo más o menos disponemos. Aproximadamente hora y media. Ah, ok, perfecto. Entonces sí nos alcanza. Pues este es el invitado de honor, del cual hablaremos un poco. Vemos que pertenece el virus del papiloma a los Papilloviridae y pues es una molécula. Los virus son las partículas más pequeñas que existen en el mundo. No existe una partícula viva más pequeña en el mundo. Entonces, por eso, por su rudimentaria estructura y su tamaño, tienen normalmente una cadena de DNA o de ARN que necesita forzosamente, así como por ejemplo el coronavirus, necesita forzosamente interactuar con el ser humano para poder mezclar esos ADN o sRNA para poder realizar su ciclo de vida. Es decir, va a necesitar al momento de interactuar con la mucosa, va a penetrar hasta donde hay una comunicación del ADN para poder interactuar y de esa manera poderse inmortalizar. El virus del papiloma mide aproximadamente 55 nanómetros y es por eso que el preservativo, pues en esta ocasión pues no servirá de mucho, debido a que el preservativo tiene solamente, tiene poros de látex que miden hasta 70-75 nanómetros, entonces es factible que el preservativo sea capaz de filtrar las partículas de virus del papiloma y por ende no ser
digamos, lo óptimo para hacer una prevención. Según los estudios del doctor Tino Schwartz, alemán, comenta que solamente en el mejor de los casos el 60% de las personas que utilicen el preservativo de forma adecuada les protegerá. El resto no es posible. Entonces tenemos ahí una cobertura solamente máxima del 60%. Y si es de las personas que, como ya sabemos, hay muchos mexicanos, bueno, mexicanos no tanto, no han de ser de otro país, pero que es tan bueno, tantito y luego me lo pongo el preservativo, bueno, pues entonces ya ese 60% de protección lo disminuimos a un 40, a un 35%. Y por ende, la capacidad del virus del papiloma humano de poderlo, pues, pasar a través de los poros y poder penetrar a la mucosa de la vagina y del cérvix. ¿Me pueden pasar la siguiente, por favor? Como generalidades, pues la infección persistente con tipos oncogénicos del virus del papiloma, pues es un factor necesario, pero no es indispensable, no es el suficiente, vaya. Se requiere la participación de algunos otros cofactores, como lo vamos a ver, para el desarrollo y la progresión de las neoplasias intraepiteliales y del cáncer invasor. Algunos estudios nos han hablado y han comparado la sensibilidad y la especificidad de la exploración del ADN del virus del papiloma en la citología y la colposcopía en mujeres con riesgo de desarrollar cáncer cervicuterino. La que sigue, por favor. La estructura del virus del papiloma es algo interesante porque a pesar de ser un virus rudimentario, tiene aproximadamente moléculas circulares de 8,000 pares de bases de longitud y envueltas por una cubierta proteica. Es decir, existe en el exterior una capa de proteínas conocidas como proteínas L1 y L2. La que sigue, tenemos también que este virus de papiloma ya estaba siendo estudiado como un causante de un cáncer en el año 1983. Este artículo fue escrito por los doctores Harald Surhausen, Matthias Dorst, Lutz Gitzmann y Hans Sickenberg. De ellos, solamente el doctor Harald Surhausen y el doctor Lutz Gitzmann son los que actualmente están vivos. ¿Y por qué la importancia de esta presentación, de este artículo? La que sigue, por favor. Después de 25 años aproximadamente, ¿me pasa la que sigue? A este doctor, el doctor Harald Surhausen, bueno, pues tuvo nada más y nada menos que la fortuna de obtener el Premio Nobel de Medicina en el año 2008 por el descubrimiento que hizo. Y si no les pongo esta diapositiva, pues me enroncho, la verdad, ¿no? Tuve la oportunidad de escuchar una plática y conocer al doctor Harald Surhausen en 2011 en el Congreso Mundial de Virus de Papiloma Humano. Y el doctor Lutz Gitzmann, compañero de su grupo, él sí he participado como alumno de él en tres cursos y en 2 ocasiones me ha tocado compartir una mesa de discusión, que la verdad nada más era hacer el ridículo porque todo lo que decía el doctor Lutz Gitzmann, pues todos los que estábamos ahí solamente asentíamos diciendo que sí. Es pues definitivamente una de las 10 personas que más escriben de virus de papiloma humano en todo el mundo. La que sigue. Y otro doctor con el que tuve la fortuna de conocer y de trabajar es el doctor Xavier Bosch. Él es el director del Instituto Catalán de Oncología y tiene una página en internet que se llama e-Oncología. Él me invitó a participar durante un mes a trabajar con él como asesor para América Latina y el Caribe en el tema de vacunación en el virus del papiloma humano. Finalmente, ellos me decían que solamente daban la oportunidad de que un mes trabajara una persona que no fuera del instituto para darle la oportunidad. El caso es que me quedé trabajando con él 6 meses, con el doctor Xavier Bosch, un gran persona, un gran investigador, está enamorado de México y le gusta mucho venir a Sinaloa. Aquí ha venido 2 veces. He tenido la oportunidad de atenderlo aquí en 2 ocasiones. Es una de las personas que más escriben también de virus de papiloma. Y si me pasan la que sigue, cuando entramos de lleno en la consulta y que a una persona le decimos
que tiene virus de papiloma humano, la que sigue, la mujer piensa automáticamente 3 cosas cuando le decimos que tiene virus de papiloma humano. Esa es la primera, ¿sí? Lo relacionan inmediatamente con infidelidad, la que sigue. La segunda es lo que casi todas piensan, relacionan al virus del papiloma humano con el cáncer cervicuterino. Y la tercera, pues es secundaria a la primera y pues obviamente es me voy a morir. Habitualmente esta triada es difícil de romper en la paciente. Creo que en muchos de ustedes, muchos casos, quizá ustedes habrán tenido la oportunidad de darle el diagnóstico a una mujer que tiene virus de papiloma humano y lo primero es pensar en que le va a dar cáncer, lo asocia directamente con el cáncer y con la muerte, definitivamente. No sucede de esa manera. El doctor Giuseppe Di Palo, que es uno de los colposcopistas, que ya falleció, pero es uno de los pioneros en la colposcopía e investigación, menciona que existen 3 maneras de adquirir el virus del papiloma humano: relaciones sexuales, vía transparto y por fomites. Está bien descrito en su página que habla sobre fomites. Y aquí en el virus del papiloma humano hay un ciclo, generalmente el ciclo infeccioso. Los médicos como que no hacemos clic con este ciclo infeccioso y no lo conocemos. ¿Por qué digo que no lo conocemos? Bueno, yo cuando hice ginecología pensé que ya sabía de virus de papiloma. Me metí a colposcopía y dije, ya sé de virus de papiloma. Salí de colposcopía y me metí en investigación del virus del papiloma y dije, ok, lo que estudié en la carrera, la especialidad y el diplomado de colposcopía, pues no aprendí mucho sobre él. Tiene uno que meterse a la estructura, así como ustedes lo hacen, de meterse hasta abajo, de verlo en el microscopio. El médico general normalmente pues lo maneja muy superficial y el ginecólogo a veces cree saber o cree que sabemos virus de papiloma humano y desconocemos mucho. La que sigue, el ciclo infeccioso es algo sumamente importante de conocer porque voy a poner el primer ejemplo. La mujer se hace Papa Nicolau, por ejemplo, cada año y todos los años sale perfectamente bien, pero la mujer puede tener el virus del papiloma y no saber que lo tiene, porque si se encuentra en una infección latente, sabemos que las células invadidas son histológicamente indistinguibles de las sanas. No podemos saber. La que sigue entra posteriormente un ciclo infeccioso con una infección productiva en donde ustedes siempre que los ven, los coilocitos, pues sabemos que es una célula muy fácil de identificar, ¿verdad? Es con un halo perinuclear grande. Entonces, cuando vemos los coilocitos, el coilocito es lo primero que aparece en el microscopio. Colposcópicamente nosotros no podemos ver una lesión porque no existe una lesión formada por coilocitos. A medida que la fase coilocítica va disminuyendo, aumenta la fase displásica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a medida que van disminuyendo los coilocitos, porque van madurando, la lesión en el cérvix se va presentando poco a poco. Y si me da la que sigue, se presenta entonces una infección no productiva en donde los cambios coilocíticos van a disminuir y va a aparecer la displasia. Es decir, si a una mujer le tomamos un Papa Nicolau y le hacemos una colposcopía y el patólogo nos reporta coilocitos y nos reporta infección por el virus del papiloma humano, el médico es muy dado a decir que el patólogo se equivocó, ¿verdad? O los citotecnólogos decimos, no, es que hubo un error, yo no vi ninguna lesión. Bueno, ambos tienen razón. Ustedes tienen razón por reportar los coilocitos como una infección por el virus del papiloma y el colposcopista que no identifica lo que es el ciclo infeccioso no sabe que está en una infección productiva y que por tanto no vamos a ver una displasia. Sin embargo, cuando vemos nosotros una infección no productiva, dejamos de ver los coilocitos en la citología, pero podremos ver la displasia en la colposcopía. No sé si pudieran hacerme el favor de apagar los micrófonos las personas que lo tengan abierto, si es tan amable, para que no haya distractores. Si me pasa la que sigue. Hablábamos también ahorita de que el virus del papiloma es un factor necesario, pero que no es suficiente. Los cofactores, pues es obviamente el número de compañeros sexuales que tengan, no es lo mismo una persona que haya tenido una pareja sexual a
personas que hayan tenido 10, 15, 20, 50, 70 parejas sexuales. Hemos tenido en la clínica de displasias pacientes que tienen 70, 80 parejas sexuales y tal parece que como que para ellas es algo de presumirse. Entonces, ¿cuántas parejas sexuales? Porque preguntan clínica y nos dicen, pues muchas, y le dicen, no, ¿más de 10? Sí, más de 20, y nos vamos de 10 en 10. Entonces, hasta que en ocasiones nos encontramos, bueno, pues que es una facilidad de adquirir el virus del papiloma en tantas parejas sexuales, ¿verdad? No es lo mismo que una mujer haya tenido, tuve el caso de una niña que fue violada a los 9 años por un familiar y nunca había tenido relaciones sexuales posteriormente y me llegó con un cáncer cervicuterino a los 23 años. Entonces, lo que pasó ahí fue un desgarro importante en el cual es necesario que haya una microabrasión para poder penetrar el virus del papiloma humano y ella generó una inmortalización, obviamente por la inmadurez, y lo que ocasionó fue que hubiera una lesión persistente que, obvio, no se checaba y posteriormente pues avanzó hacia una lesión de alto grado. El fumar, el tabaco, no solamente en el cáncer cervicuterino, se ha visto que el tabaco ayuda muchísimo en todos los tipos de cánceres que pueda haber. En todos hay un aumento, ¿verdad?, en la frecuencia y también en la propagación, en la diseminación o en la rapidez con la que se va a crecer este cáncer. El uso de anticonceptivos orales, obviamente por la fase estrogénica, también está importantemente relacionado. Las infecciones transmitidas por infecciones sexualmente atribuibles, obviamente sabemos que estas infecciones llegan a producir microabrasiones. Ahorita vamos a ver cuál es el porqué de la microabrasión o de las infecciones o bien de una lesión al momento de una relación sexual. El número alto de embarazos por los desgarros que esto provoca y puse en preservativo con signo de interrogación porque realmente el preservativo, como les comentaba, en el mejor de los casos solamente proveerá una protección de un 60%. La que sigue. Es importante entender que el virus del papiloma requiere una microabrasión. Esta es una esquematización de cómo el virus, si le da la primera, veremos cómo el virus del papiloma humano, la que sigue, entra a través de la microabrasión y se va hasta la cocina y ahí empieza la interacción del ADN para poder mantener la presencia del virus del papiloma con el huésped. La que sigue, posteriormente el virus del papiloma va madurando. La que sigue, empezamos a ver los primeros coilocitos sin necesidad en la parte superior, sin necesidad de ver una lesión o una displasia en el cervix. Y si me da la que sigue, ahí es donde vemos la presencia de la displasia, eso donde salen los virus, es la presencia de la lesión ya que podemos ver por colposcopía. Entonces aquí entendemos lo que es el ciclo infeccioso en sus tres fases, en la latente, en la productiva y en la no productiva. Entonces es importante entender que el virus del papiloma puede permanecer o puede haber entrado mediante una microabrasión durante mucho tiempo antes de presentar una lesión colposcópica. La que sigue, por favor. Sabemos y conocemos, pues más que nada ustedes son los expertos en ver, en determinar por los tipos de epitelio la zona que más le gusta al virus del papiloma humano, que es la unión escamocolumnar. Eso es así como el spa de 5 estrellas para el virus del papiloma. Le fascina estar ahí. Sabemos que es una parte muy sensible en donde se unen y fácilmente puede haber eversiones glandulares, una inflamación, que esto obviamente en la unión escamocolumnar pues vamos a poder ver la mayor cantidad de lesiones. Sin embargo, también existe el endocervix, que ahí es donde tenemos que poner principal atención en hacer una buena toma de una citología, porque se nos van las lesiones del endocervix si no tomamos un buen cepillado endocervical. Yo a todas las pacientes que les tomo citología de la parte externa y les hago un cepillado endocervical. ¿Por qué? Pues porque se nos van los adenocarcinomas, así de sencillo. La que sigue. Vemos que la evolución del virus del papiloma no necesariamente tiene que ser, me da 3 seguidas, por favor. Vemos cuando es un epitelio normal, que está
Y cuando se presenta la coilocitosis, ¿me das otra, por favor? La coilocitosis y ya relacionado a una lesión de bajo grado. Sin embargo, si ven la flecha de abajo en la parte inferior, donde dice tratamiento, si ustedes se fijan, el tratamiento debe de ir encaminado a las lesiones de alto grado, es decir, a las NIC2 y NIC3, pues al cáncer cervicuterino invasor o microinvasor. Aquí en este caso, las lesiones NIC1 no debería de tratarse. ¿Por qué no? Porque sabemos que del 60 al 80% de estas lesiones van a remitir de manera espontánea sin necesidad de tratamiento. Es ahí donde entra mucho la ética de los médicos, porque me han llegado a lista y particular muchísimos pacientes, pero muchas, de veras, más de 1000 pacientes, por supuesto que he visto, que me llegan y con presupuestos ya de hacerles histerectomía, de hacerles cono, de realizarles procedimientos por medio de láser o asas diatermias o LEP por una lesión de bajo grado. O sea, quizá la paciente no la necesitaba, pero pues ahí el médico sí era el que lo necesitaba, pagar la letra del carro, la mensualidad de la colegiatura, y eso realmente pues no es lo más correcto. Sabemos que aun cuando una paciente tiene una lesión por un virus de papiloma de alto grado porque se hizo PCR, las posibilidades, si me da la que sigue, las posibilidades de contraer, me das 3 seguidas, por favor, las posibilidades de que esa lesión, una más, de que esa lesión evolucione a un cáncer in situ es de menos del 1%. Es decir, por cada millón de mujeres que tenemos con infección por el virus del papiloma humano ya descrita por PCR, RT-PCR, tenemos que menos del 1% desarrollarán un cáncer. Me da la que sigue. Las infecciones, la historia natural del virus del papiloma humano nos describe que existen dos tipos de virus de grupos de virus de papiloma humano, principalmente los tipos de bajo riesgo y los tipos de alto riesgo o oncogénicos. De los tipos de bajo riesgo son el 6 y el 11 los que más frecuentemente están asociados a verrugas genitales. No quiere decir que sean los únicos que provoquen verruga. Sin embargo, la verruga yo siempre he dicho que es quizá no lo más estético que le puede suceder a una mujer, pero es lo mejor que le podría suceder hablando del pronóstico en relación a la lesión por el virus del papiloma. Las verrugas nunca se hacen cáncer. Eso me lo comentó la primera vez la doctora Yuspira Mezquita, que es la jefa del Departamento de Prevención de Cáncer Cervicuterino de la zona norte de Brasil. Es la zona más pobre, es la zona con más afectación por el virus y es donde pues vemos que sí son a veces muy aparatosas las lesiones de verruga, pero que fácilmente ceden ante la crio, ante la aplicación de ácido tricloracético, ante el láser, ante la energía, ¿verdad? Que fácilmente podemos quitarlas. Sin embargo, las lesiones oncogénicas o de alto riesgo, que son ubicados los virus de papiloma, más frecuentemente el 16, el 18, el 45, el 31, el 53, el 58, que son los que están apareciendo. Si alguien de ustedes trabaja en un laboratorio de biología molecular, se dará cuenta que los virus de papiloma humano que veíamos anteriormente, el 16 y el 18, bueno, gracias a la vacunación, ya no se ven tanto el 16 y el 18. Yo les puedo decir que menos del 3% de todas las PCR que veo en el ISSSTE son menos del 3% son por el 16 y el 18. El resto son por otros grupos de alto riesgo. Y me da la que sigue, el virus del papiloma humano no necesariamente tiene que manifestarse a nivel genital. Los genotipos 2 y 4 son los famosos mezquinos, ¿verdad? El 1, el 2, el 4 en ocasiones son los que producen los llamados ojos de pescados. Me imagino que casi todos hemos visto a personas que tienen verruguitas negras en el cuello u oscuras. Bueno, esas verrugas cutáneas pues son el 3 y el 10 y las verrugas genitales pues ya son asociados al 6 y al 11. Sin embargo, los genotipos que más frecuentemente están asociados al cáncer, si ustedes se fijan, prevalece el 16, el 18, ya sea cervical, anogenital u orofaringio. La que sigue, vamos a ver que en el cáncer cervicuterino del epidermoide, vamos a ver que la carrera la lleva en el primer lugar, la llevan en el 16 y el 18, seguidos por otros genotipos,
Y la que sigue, en cuanto al carcinoma, el adenocarcinoma, bueno, pues vemos que se suma uno más a esa gran carrera por el adenocarcinoma, que es el 45. El 45 es uno de los fenotipos que más, ese sí, como dicen en el dicho, como dice el dicho, y perdón por la expresión, pero es chingaquedito. O sea, no lo encontramos, no lo vemos muy frecuentemente, pero cómo ocasiona adenocarcinomas el 45. Ese hay que tenerle mucho respeto, porque es el que menos lo diagnosticamos y es el que más lata da. La que sigue, por favor. La que sigue, la lámina que sigue es una gráfica en donde vemos la línea, gracias. La línea verde significa los años en los que la mujer frecuentemente presenta al virus del papiloma. Perdón, la roja es los años en que más frecuentemente se presenta la adquisición del virus, y vemos que de los 20 años en adelante, pues nosotros vemos que aumenta muchísimo de los 20 a los 25 hasta los 29 años la adquisición del virus del papiloma. Sin embargo, vemos también que la franja verde es la edad de presentación de los problemas que nos puede dar, es decir, del cáncer cervicuterino. Y vemos que su pico máximo es después de los 30 años, aproximadamente a los 35. Hay un segundo pico generalmente después de los 60 años que se atribuye mucho a segundas nupcias. Entonces, hay que fijarnos en esos picos muy importantes en la mujer en que más frecuentemente se encuentra. No quiere decir que en otras edades no los haya los cánceres. Yo he visto la paciente más joven que vi con cáncer cervicuterino fue de 19 años. Afortunadamente fue un in situ, se lo quité con un cono. Pero, pues, esa paciente, la verdad es que tenía un año teniendo relaciones sexuales, una sola pareja sexual y desencadenó un cáncer. O sea, la verdad es que el tipo, el otro, el esposo lo veías y te contagiaba el maldito, ¿no? O sea, tenía muchos factores de riesgo. Me da la que sigue. Esta es una lámina que me hizo favor de obsequiar el doctor Xavier Bosch. Él tiene una página que se llama HPV Today. Ustedes se pueden inscribir a esa página y les va a llegar información. Está en inglés, está en español, está en francés, está en catalán. Es una información bastante buena. Esta fue yo la traduje como una red de relaciones románticas, ¿no? Estudiaron a 573 estudiantes de una escuela secundaria, o sea, para que se den una idea de cómo los americanos han adquirido mucha libertad en cuanto a la sexualidad, pero pues tal parece que no hay una sexualidad responsable. Solamente 63 parejas fueron monógamas, es decir, solamente de las 573 estudiantes, solamente 63 eran relación hombre-mujer, nada más con ellos. El resto, si ustedes se fijan, en donde están los puntitos amarillos, que son las mujeres, y los puntitos verdes, que son hombres, pues hay gente que le tira todo, ¿no? O sea, ahí hay por ejemplo, hay una chica ahí que le pega con 5 y otras con 10, y otro hombre con hombre, y otra mujer con mujer, y es Sodoma y Gomorra, aquí les quedó corto, ¿no? Entonces, sí es importante enseñar a los jóvenes, bueno, sí está bien, o sea, tú quieres iniciar una vida sexual, los jóvenes actualmente están desesperados por vivir etapas de la edad adulta que, pues, si no tienes una cierta responsabilidad, creo que el embarazo sería el menor riesgo. Sin embargo, las infecciones adquiridas por virus, pues son para siempre, ¿no? O sea, aquí te va a quedar un herpes genital, un virus de papiloma humano, las lesiones virales que nunca se pueden quitar, nunca se pueden erradicar por completo. Se podrán controlar, pero siempre vamos a estar pues a merced de nuestro sistema inmunológico, así como de nuestro estado de ánimo para desencadenar que esas lesiones llegaran a producir, esos virus llegaran a producir alguna lesión de alto riesgo. La que sigue, por favor. En Estados Unidos, al momento de hacer más citologías, ya sea de base líquida o de citología convencional, hemos visto que los carcinomas de células escamosas van a la baja. Sin embargo, se nos olvida hacer el cepillado endocervical. Entonces, yo siempre les recomiendo que cuando hagamos una citología, siempre intentemos tomar un cepillado endocervical, y de esa manera, pues no solamente estaremos diagnosticando posibles adenocarcinomas, sino que vamos a evitarle complicaciones al paciente que posteriormente se nos venga ya con un cáncer ya invasor. Entonces es bien importante. La que sigue, y vamos a ver por qué. Bueno,
si nosotros vemos la longitud de un cepillo endocervical, un CitoBrush, bueno, pues vemos que la zona glandular es de difícil acceso. Entonces, lo que normalmente hago, tomo un CitoBrush, tomo de la parte externa y después introduzco un CitoBrush de plano para poderlo meter hasta la zona la zona glandular. Pues al momento de tomar, pues nosotros vamos a darle, se dice que la citología se debe dar 5 vueltas, ¿verdad? Alguien por ahí dijo que era citología de calidad. O sea, la verdad es que pues creo que todos tenemos la oportunidad de tomar una citología de calidad si nosotros ubicamos la parte anatómica de dónde nosotros debemos de tomar. Si nosotros nos vamos solamente a tomar fondo de saco o a solamente acariciar el cérvix en la parte exterior, el exocérvix, pues difícilmente podremos diagnosticar los otros, ¿no? La que sigue, por favor. Ahora vamos a hablar de lleno ya lo que es la citología convencional. La citología cervicovaginal o cervical o cervicovaginal, bueno, pues sabemos, como todos ustedes saben, va a estudiar las células que nosotros nos traemos por medio de la exfoliación a través del cepillo. Yo cuando hice ginecología, la verdad es que estábamos pues, medio ignorantes o medio sonsos de la cabeza, o no sé, pero lo que hacíamos, y eso mi maestro que me enseñó a tomar los papanicolaos al principio, pues partía una batelenguas en 2 y con una batelenguas tomaba los papanicolaos. Yo me pregunto, ¿cuántos cánceres o lesiones endocervicales no se nos fueron? ¿Cuántas lesiones se nos fueron de alto riesgo por el hecho de tomarlo con un abatelenguas? Es imposible tomar con un abatelenguas una buena muestra para una citología. La citología convencional, obviamente, es el método que más se utiliza en todo el mundo para diagnosticar. Sin embargo, ciertamente que ha generado, gracias a la citología, una gran reducción de la incidencia y de mortalidad por cáncer del cuello uterino. Bueno, sabemos que no es lo ideal. La que sigue, tenemos también, algunos patólogos prefieren la citología convencional porque dicen que toman el fondo, toman la parte inflamatoria, el moco y todo eso y les ayuda bastante. La que sigue, sin embargo, está bien esa. La citología en base líquido, pues obviamente va a ser un lavado, va a ser un centrifugado y podemos, pues ustedes podrán determinar el grado de inflamación o la morfología más fácilmente de una célula que obviamente, pues una que tiene un fondo inflamatorio con suciedad, con partículas de detritus celulares, ¿no? Entonces, el Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos recomienda más el uso de la citología en base líquida para la detección específicamente de cáncer cervicuterino. ¿Por qué no la citología cervicovaginal? Bueno, sí se utiliza, pero entre otras, no solamente para diagnosticar el cáncer cervicuterino, sino también diferentes tipos de vaginosis que pudiera haber. Ahora, mucha gente, yo les pregunto y ustedes pues obviamente lo saben, el Papanicolau no se puede hacer de cualquier mucosa. La técnica de Papanicolau es la tinción con la cual se tiñen estas laminillas que nos van a ayudar obviamente estas tinciones para determinar la celularidad. Me da la que sigue ahora, ¿en quién debo tomar la citología? Bueno, la citología según el manual de procedimientos para la toma de citología cervicovaginal del gobierno federal dice que en toda paciente mayor a 25 años haya tenido o no relaciones sexuales hasta los 64 años. Ustedes no sé si sepan, pero los que estamos en Sinaloa tenemos, según nuestra estadística, el inicio de vida sexual en la mujer sinaloense es a los 14 años y en el varón es a los 15.5 años. Ahora, esto, si nos vamos un poquito más al sur y al centro del país, bueno, pues sabemos que en algunas etnias, en algunos estados, se pueden llegar a tener relaciones sexuales antes de los 15 años. Entonces, yo siempre recomiendo tomar la citología después del año de haber iniciado vida sexual. ¿Por qué? Pues porque no es tan molesto como cuando, o sea, ya tuve relaciones sexuales ayer y me quiero hacer un papanicolau. Realmente no se recomienda. No vamos a encontrar una
pues algo importante. Entonces sí, por lo menos 6 meses después de haber iniciado vida sexual, es recomendado hacer el primer Papá Nicolau, la primera citología. Me da la que sigue. Y en cuanto a las diferencias de tomar una citología convencional y una citología en base líquida, pues son basadas en un metaanálisis de 14 estudios. La sensibilidad para detectar lesiones cervicales es un 12% mayor para la citología en medio líquido que para la citología convencional. Esto muchas veces depende de los ojos de ustedes. Todo esto va a ser, y me da gusto que tengan ustedes cursos de capacitación y que sean muy activos en cuanto a la enseñanza y a la preparación continua. Realmente nosotros los médicos somos como que a veces un poquito flojos para estudiar, y por eso felicito a los organizadores de este congreso, de este simposio, porque pues ustedes son bien activos. La verdad es que ustedes son los que nos hacen leer a nosotros, ¿verdad? A veces uno como dicen, se sienta en los laureles y ya no quiere hacer absolutamente nada. En el servicio de colposcopía del ISSSTE tenemos la facilidad de que yo soy el jefe del departamento, no sé por qué soy el jefe, soy el único médico que hay una enfermera y es la jefa enfermera de colposcopía, entonces pues los dos somos jefes. Entonces, como tenemos toda la facilidad de recibir a los pacientes con PCR, tenemos la facilidad de tomar citología y nos la entregan, la verdad, el departamento de citología del Hospital Manuel Cárdenas de la Vega, mis felicitaciones. Rápidamente nos entregan las citologías, nos las entregan con una semana en ocasiones de retraso. O sea, lo tomo el lunes y el siguiente lunes ya tengo el resultado. Pero si yo lo tomo el lunes y lo pido que me lo analicen antes, el miércoles a más tardar ya tengo el resultado de Papá Nicolau. Que en ocasiones a nivel particular eso no lo podemos tener. Tengo la fortuna de tener grandes citotecnólogos, de grandes patólogos en el hospital, y hemos trabajado de una manera bastante adecuada, diría yo. No les envío exceso de trabajo. Cuando tomo una muestra, ya saben que yo creo que una sola de más de 600 muestras que he tomado de biopsia me han reportado que no es virus de papiloma humano, ¿no? Todas las demás, digo, es virus de papiloma y es virus. Pero a veces son muy evidentes, a veces nos saltan, nos gritan, nos muerde casi la lesión de bajo grado para decirme, hey, yo soy lesión de bajo grado. Entonces a veces ni necesitaríamos tomar la muestra para una biopsia. Sin embargo, como es una institución, debemos nosotros de hacer lo que los protocolos deben de hacerse, ¿no? ¿Cómo se deben de hacer? Los protocolos y los algoritmos de manejos son a veces un poco diferentes porque cada quien quiere hacer el tratamiento o el manejo de acuerdo a su experiencia, y eso es lo peor que podemos hacer. Para eso existen los algoritmos y para eso existen las guías de manejo, para no perdernos, ¿no? Entonces, si me pasa la que sigue, pasaremos a un método diagnóstico que para mí es considerado, y para muchos es considerado como el estándar de oro, ¿no? La biopsia. La biopsia, no podemos nosotros hablar de un cáncer cervicuterino con una citología si no tenemos una biopsia. A pesar de que yo tenga el diagnóstico citológico de un cáncer cervicuterino, me tengo que ir a la biopsia para poder tomar. La biopsia es el diagnóstico definitivo. Entonces, para tomar una biopsia del cuello cervical, pues se recomienda que sea por medio de colposcopía, por una técnica de Schiller. Si no es una aplicación de ácido acético, van a usar la técnica de Schiller, que ya como todos saben es aplicar un poco de Lugol. Aplicamos un poco de Lugol y no es difícil. La verdad es que decía un maestro mío, la colposcopía es para tontos, porque le pones líquido, se pinta, de ahí le tomas, y si no se pinta, pues tan, ¿no? O sea, era muy fácil. Cuando era el ácido acético se pone blanco, cuando es aplicación de Lugol, pues obviamente no va a captar porque carece de glucógeno las células y no van a captar el Lugol. Y obviamente mucho dependerá de la habilidad del médico, porque pues yo le mando una pieza a un patólogo y como ustedes son excelentes patólogos o citotecnólogos, ustedes fácilmente van a tener el diagnóstico. Pero si yo les mando una zona sana, pues ni modo que me reporten un cáncer. Entonces, mucho dependerá de la habilidad del ginecólogo para tomar una buena biopsia. Y obviamente, en una biopsia nos podemos llevar, en ocasiones son lesiones de alto grado, que nos la podemos llevar completamente en la toma de la biopsia si tomamos una buena biopsia.
La que sigue, por favor, nos vamos ya al final a lo que es la colposcopía. La colposcopía es un método complementario. Nunca debemos de evitar tomar una citología y dejar solamente el diagnóstico colposcópico, porque si nosotros volvemos a repasar lo que es el ciclo infeccioso, pues nos vamos a dar cuenta que en la segunda fase del ciclo infeccioso, que es la fase activa, pues nosotros no vamos a poder ver una zona de lesión. Sin embargo, si tomamos una biopsia, el patólogo sí va a ver una zona de lesión. Por colposcopía, lo que en algunos países solamente se envían las pacientes que salen con alteración en la citología. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los pacientes son o deben ser candidatos a colposcopía. La gente cree que porque van a ver con una camarita, ya les van a decir si tiene o no tiene cáncer o si le va a dar cáncer. Incluso hay personas que me dicen, doctor, entonces de aquí a 5 años no me va a dar cáncer. Pues eso es imposible, ¿no? La gente quiere un método seguro, barato, rápido, que no duela, que no tengas que hacer cola en el gobierno para sacar la licencia ni las placas. O sea, todo quieren y que sea económico y rápido. Desafortunadamente, la colposcopía en México es sobreutilizada. ¿Qué quiere decir? Bueno, aquí todos los pacientes, si pagan, tienen acceso a la colposcopía. En algunos otros países, por ejemplo, donde inició la colposcopía, que es en Alemania, solamente el 16% de los pacientes pasan a colposcopía. Aquí no. Colposcopía y Papá Nicolau, todos ahí en el hospital. Colposcopía todas. Entonces, realmente estamos sobreutilizando un método diagnóstico que es muy bueno y saturamos el servicio fácilmente. Porque si nosotros deberíamos de ver el 16%, estamos viendo el 100% de los pacientes, pues entonces cuando quieran pedir una cita para lunes, pues se las vamos a tener que dar para dentro de 2 semanas. Y si es una lesión de alto grado, nosotros en el servicio tenemos un acuerdo entre nosotros. Es un acuerdo que no está escrito ni está establecido, pero, por ejemplo, si a mí una paciente llega y me pide, a mi secretaria, a mi jefa, llega y le pide a una persona una cita por una lesión de alto grado, mi jefa tiene la autoridad, tiene el conocimiento y la responsabilidad de darle la cita para esa misma semana. Esa misma semana se ve, se le toma la biopsia, se le toma la citología, se le toma el cepillado endocervical y la encargamos al laboratorio de patología. Patología, créanme, la verdad, en 15 días tenemos el resultado de la biopsia. Es sorprendente cómo, a pesar de tener tanto trabajo por ser un hospital regional, se dan tiempo para priorizar los estudios que les mandamos. Yo eso lo agradezco mucho y hemos trabajado muy a gusto. Ya tengo 6 años. Justo el 5 de este mes cumplí 6 años a cargo del departamento de colposcopía. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones? Si me dan la que sigue, ¿cuáles son las indicaciones para una colposcopía? Bueno, el paciente con una citología cervicovaginal alterada debe de pasar a colposcopía. Paciente con lesiones en vulva visibles, que son importantes, debe de pasar. Paciente con PCR positivo y lesión persistente por más de 2 años, debería de hacerse una colposcopía. Aquí, por ejemplo, el criterio, yo lo he criticado un poco porque el criterio dice Ronaldo Hernández, pregunta, ¿cuánto tiempo suele trascender de BPH carcinoma? Bueno, no todo el tiempo es una IBPH que va a evolucionar a un carcinoma. Sabemos que puede pasar una lesión de bajo grado en remisión y nunca evolucionar hacia una lesión de alto grado. Según las personas que más saben, que es el doctor Richardson, que más sabe, que más ha estudiado biopsias en Estados Unidos, dice que hay un promedio de 60 meses de evolución entre una lesión de bajo grado con virus de papiloma humano de alto riesgo y cofactores que pueden pasar hasta 60 meses para desarrollarla. Sin embargo, también hemos visto lesiones que se presentan en un periodo de 2 años y no necesariamente llevan los 60 meses en evolucionar o en inmortalizarse esas lesiones. No sé si quedó contestada la pregunta que me hizo ahorita. Dice, yo le hago colposcopía a las lesiones intraepiteliales de bajo grado. Yo les hago colposcopía a todas en el ISSSTE. A nivel privado, generalmente me rijo por lo que son los lineamientos. Los lineamientos nos dicen, toma Papá Nicolau y al año y a los 6 meses una colposcopía. Entonces sí podemos hacer.
pero toda lesión intraepitelial de bajo grado debe de estudiarse también, porque a veces nos pasa de las dos maneras, Yolanda. Nos pasa que tenemos, por ejemplo, una lesión que nos reportan de bajo grado y no le hacemos un caso y a los 6 meses resulta que esa lesión es de alto grado, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, o yo no la vi bien o el patólogo no la vio bien, ¿verdad? Pero se nos fue el diagnóstico. Es imposible que una lesión de bajo grado evolucione a una lesión de alto grado en 6 meses. Eso sí, es imposible prácticamente. No suele suceder. Entonces, sí, las lesiones de bajo grado deberían de corroborarse por biopsia y la biopsia, pues obviamente tendrá que realizarse bajo una colposcopía. Dice, favor de mejorar manejos a los ascus. Bueno, los ascus generalmente es una expresión que me dijo un patólogo, me dio mucha risa, me dice el patólogo, mira amigo, ascus es una lesión para decir, no sé si va a evolucionar, pero hay que tomarle una nueva citología en 6 meses. A los ascus generalmente, ahorita contesto de laboratorio, les contesto ahorita a Pantoja. ¿Qué se debe hacer con los ascus? Bueno, primero que nada nosotros hacemos una colposcopía en una paciente con ascus y le damos un tratamiento antiinflamatorio y la volvemos a repetir la citología en 3 a 4 meses. Generalmente sabemos que el 15% de los ascus hasta el 17% van a evolucionar a una IVPH, pero también el resto pues va a remitir de una forma espontánea. Puede haber tenido una inflamación intensa por una vaginosis y reportarnos un ascus. Ahora, no sé si haya quedado contestada la pregunta. En relación a la otra, dice, una paciente con histerectomía puede presentar un carcinoma invasor en una citología convencional. Pues sí puede presentar siempre y cuando le hayan dejado el cervix, ¿verdad? No podemos hablar de un carcinoma invasor de cuello, pues si le hicieron histerectomía. Se supone que el cáncer, si es un invasor, pues tiene que tener tejido del útero y pues si tiene histerectomía, pues es un poco complicado, ¿verdad? Es como la mujer le podemos detectar cáncer de próstata, pues no. ¿Por qué? Porque no tiene próstata. Así de sencillo. Entonces, pues no le podemos decir que tiene un cáncer del cuello de la matriz si está histerectomizada de manera normal. Buenas tardes. ¿Qué manejo le dan a las inflamaciones recurrentes? Bueno, es que es variable, Adriana e Irma. Normalmente los manejos antiinflamatorios, yo en lo particular, depende del tipo de inflamación, pero si solamente es inflamación sin vaginosis, generalmente le doy Madecasol C, que es centella asiática, o ketanserina, que es el Sufrexal Combi. El Sufrexal Combi normalmente tiene un antiinflamatorio, tiene un antibiótico y tiene un cicatrizante. Entonces manejo mucho el Madecasol C y manejo mucho el Sufrexal Combi. Esos son los dos que más manejo. Y como cuando ya hay una vaginosis, pues normalmente les doy el Ginotran, que son óvulos, uno diario por 7 días. Es bien importante. Los manejos, a todos les comento que todos los manejos pueden ser muy similares entre un ginecólogo y otro ginecólogo. Sin embargo, lo que varía mucho es el cuidado que yo le dé a ese paciente, las recomendaciones. Por ejemplo, yo recomiendo siempre dar el tratamiento durante ese tiempo, no tener relaciones sexuales, los próximos 3 meses no tener relaciones sexuales sin preservativo. Ya sé que el preservativo no me va a proteger en un 100%. Sin embargo, sé que las lesiones, por ejemplo, por Gardnerella, tardan en cicatrizar. Entonces, si el virus, la bacteria se va hasta el fondo de la microabrasión y si va saliendo a la superficie para eliminarse y vuelven a tener relaciones, se vuelve a hacer la microabrasión y para adentro otra vez la vaginosis. Entonces, durante los siguientes 3 meses, lo que les recomiendo es no tener relaciones sexuales sin preservativo, es decir, todas las relaciones con preservativo, y me ha ido muy bien. Tengo más de 17 años en esto y me ha ido súper bien. Y muchos compañeros ginecólogos me dicen, ¿sabes qué? Te la voy a mandar porque ya le he dado de todo y no se le quita. Y a los 6 meses la paciente está súper bien. Pacientes que llegan con vaginosis 9 al año se recuperan bastantes, ¿no? El anfitrión mencionó que No, como gusten ustedes, como gusten. Voy a responder esta última de Rolando y ya ustedes deciden. Yo no tengo ningún problema, por contestarlas. Les agradezco al contrario la atención que ponen a lo que estoy hablando y con mucho gusto estoy para servirles.
Dicen que hay más posibilidad de que una lesión de alto grado evolucione a carcinoma que en lugar de los LIPS. Es mejor, evidentemente, acompañado de otros cofactores. Bueno, definitivamente que una lesión de alto grado ya es prácticamente un cáncer cervicuterino, ¿no? Entonces, pues tenemos que tratar las lesiones de alto grado como lo que son. Las lesiones, obviamente, sí, de bajo grado y todo, sí tienen una capacidad o una importancia para poder evolucionar. Sin embargo, ahorita vamos a ver cuáles son los porcentajes de remisiones. Dice, felicidades, muchas gracias, les agradezco. En caso de no observar la cavidad coilocítica, ¿se puede dar un diagnóstico de BPH por atipia? Sí, por supuesto. La atipia, la fase coilocítica solamente es una fase. También podemos tenerlo ante una atipia celular, ¿verdad? No todas las atipias celulares van a ser por BPH, definitivamente, pero sí, en caso de presentar características propias de BPH, sí se puede dar. O sea, el virus del papiloma humano no siempre nos va a dar, bueno, siempre nos va a dar una fase coilocítica, pero no siempre la vamos a detectar en una fase coilocítica. Hay ocasiones en que la detectamos ya con atipias y la fase coilocítica ya pasó. Entonces, la fase de atipias generalmente vienen en una fase displásica, es decir, la fase coilocítica ya pasó y lo que se está presentando es la fase displásica, que es donde encontramos la atipia celular. En algunos casos vemos halos en células endocervicales. En su experiencia, ¿qué se ve? Bueno, la célula, el halo, hablábamos, no sé si sea el halo perinuclear. Esos son lo que son. Muchas gracias, Rolando. Saludos a Venezuela. El halo perinuclear, pues eso obviamente es un coilocito. Quienes hemos visto, yo cuando estaba en segundo año de la especialidad, tuvimos la suerte de rotar 4 meses por el servicio de patología, entonces era todos los días ver 70 papanicolaos, o sea, los veía el citotecnólogo y yo me lo pasaba a mí, haz de cuenta que era como un cribado, ¿no? Yo empezaba a verlo y le decía, veo esto, y luego el citotecnólogo lo veía y luego el patólogo. Entonces, como que le iban sumando hasta que empieza uno a darse cuenta de la característica de las células y entonces, pues va uno aprendiendo, mira, este es una displasia, esta es una atipia, este es un coilocito, esta es una lesión de alto grado, de bajo grado. Entonces, poco a poco vamos aprendiendo, obviamente, pero las células, no necesariamente los halos perinucleares, son malos, o sea, los coilocitos van a aparecer y no necesariamente todo se va a volver un cáncer. Entonces, sí es muy importante el trabajo que hacen ustedes para diagnosticar o empezar a distinguir el tipo de células, porque en muchas ocasiones un diagnóstico erróneo por parte suya me hace hacer a mí un tratamiento erróneo. Entonces, yo confío mucho en mis patólogos y en mis citotecnólogos, porque la verdad es que me han demostrado un inmenso conocimiento y a uno obviamente, pues a mí, por ejemplo, me motivan a estudiar un poquito más y a pasarles el trabajo de una manera, pues obviamente más ordenada, ¿no? Las lesiones de bajo grado solo se vigilan, sí, definitivamente, solo deben de vigilarse. De hecho, me tocó dar el Congreso Nacional de Ginecología una plática que se llamaba Manejo de las lesiones de bajo grado recurrentes. Y ahorita vamos a tocar un poco de ese tema, ¿no? La que sigue, por favor. Llegamos a, pues así como que la cereza del pastel, lo que todo el mundo, muchos presumen, es un estudio costoso, ¿verdad? Ahora, gracias a algunos laboratorios, por ejemplo, como... ¿Cómo? Y yo, perdón. Bueno, creo que no es para mí. La PCR, ¿no? La reacción de cadena de polimerasa, que no es lo mismo que proteína C reactiva, porque de repente me dicen, doctor, me salió el PCR positivo y me enseñan y es proteína C reactiva. La reacción de cadena de polimerasa, que ahora está muy de moda que se tome para el COVID, por ejemplo, es la RT-PCR, que es el tiempo real, ¿verdad? Es un estudio que lo que lee, pues es el DNA. Ese nos va a decir, la PCR nos va a decir nombre, dirección y teléfono, qué número calza, cuál es la talla de la persona, del virus que entró, ¿verdad? Nos dice toda su ficha técnica. Entonces,
es un estudio que ya desde al principio empezó con un estudio parecido que se llamaba captura de híbridos, pero la captura de híbridos tenía ciertas limitaciones, entonces después fue ya su modalidad. Yo recuerdo que estaba en Alemania cuando salió la primer estudio de PCR y eran 3 bandas nada más. Justo fue un equipo que promocionaba el doctor Harald Surhausen. Entonces, pues es importante que sepamos a quién debemos de tomarle PCR y a quién no está indicada la realización de la PCR. Aquí en el ISSSTE, a pesar de que ya me he quejado y he hablado muchas veces, pues hemos visto que pues me mandan por un tubo, me mandan al carajo y les digo, oye, de repente me llegan con histerectomizadas y les toman PCR. Y yo, o sea, ¿cómo? ¿Cómo que le van a tomar una PCR a una histerectomizada? ¿De dónde? O sea, ¿cómo para qué? Pues, o sea, es para detectar posibilidades de cáncer del cuello de la matriz y no tiene cuello de la matriz. O sea, pues no le veo el caso hacerlo. Hay una pregunta, creo. Si una citología es inadecuada por inflamación por 2 veces continua, ¿qué seguimiento sugiere? Basarse en una colposcopía. Yo ahí sí le haría una colposcopía a una persona, ¿no? Mira, Erika Lugo contestó, muestra 2 veces inadecuada, tengo entendido que se va a colposcopía. Sí, definitivamente sí, Erika, muchas gracias por contestar también a Fabiola. Sí, efectivamente, lo indicado es cuando nos estamos encontrando una alteración en el diagnóstico en cuanto a las citologías, o estamos tomándola mal, ¿sí? Nosotros la citología, y lo mejor es hacer o enviar a alguien que sepa hacer una buena colposcopía para que nos dé un mejor diagnóstico. Me pasa la que sigue. ¿A qué paciente le tengo yo que hacer una PCR? ¿Quiénes son los candidatos? Bueno, pues los candidatos, si me pasa la que sigue, son mujeres mayores a 35 años, ¿sí? O bien menores de 35 años que tengan, no sé si me puedan pasar la que sigue. Ya vi la flechita que ya la van a mover. No, ahí está bien, gracias. Entonces, las mujeres mayores a 35 años o bien menores a 35 cuando presenten una lesión persistente por más de 2 años, corroborado por biopsia. Es decir, yo veo a una paciente, le tomé una citología, me reporto una lesión de bajo grado, le tomo una colposcopía y le hago una biopsia para corroborar y me reportan que sí, que tiene una lesión de bajo grado. Pasa 1 año y tiene todavía la lesión de bajo grado, llegan los 2 años, vuelvo a hacerle colposcopía y me encuentro la misma lesión, entonces tengo que irme un poquito más profundo para saber si ese virus de papiloma puede darnos un susto o no. Entonces, los primeros que empezaron a hacer prueba de reacción de cadena de polimerasa fue el Grupo Ángeles del Pedregal en la Ciudad de México. Nos tardaba más o menos como 3, 4 semanas en mandarnos el resultado y costaba $200. O sea, a mí se me hacía carísimo. $200 ahorita son prácticamente casi 5,000 pesos, o sea, como 4,400 pesos, una cosa así, que se me hacía pues muy caro, pues, porque no es de fácil acceso para algunas personas. Sin embargo, ahorita hay unos laboratorios que prácticamente están en todo el país que se conocen como Salud Digna y me consta porque he ido a ver los equipos que tienen, son equipos de primera para hacer la PCR, te las entregan en 1 semana y te cuesta el Papa Nicolau y la PCR en 390 pesos. Entonces, en pacientes, obviamente que no se realice por difícil acceso a su lugar de residencia, vamos a ver, por ejemplo, vamos a hacer una brigada en Salsipuedes, Sinaloa, ya en la sierra, donde nunca van los médicos ni nada, pues bueno, entonces está indicado, en lugar de tomarle Papa Nicolau, porque ya no sé si voy a volver en 5 años más, pues entonces les tomo una PCR y ya sé que en 5 años, si esa PCR sale negativa, en 5 años no les va a dar ningún problema. Pero si la PCR sale positiva, bueno, vigílala. Y de ahí viene algo que se llama autotoma. Tuve la oportunidad de estar en la capacitación, la primera capacitación que se dio, pues ahí sí fue para todo el mundo. Estuve en la India, donde nos dieron la capacitación para la autotoma, cómo teníamos que hacerla, cómo teníamos que preparar a las personas y cómo teníamos que tomar las muestras nosotros de la PCR.
Yo estuve 7 días en ese congreso de la India, que fue un curso de capacitación que me hicieron favor de invitarme y para asesorar. Entonces, cuando veíamos en promedio 120 pacientes de tomas diarias, cada médico que estábamos, éramos 60 médicos de todo el mundo y tomábamos de 100 a 120 estudios por día, cada uno, en unas condiciones así que te daban ñañaras. O sea, la verdad es que si ahorita te pones gel en todo lo que tocas, pues allá te tendrías que bañar de gel o vivir en una burbuja de gel, porque la verdad era piso de tierra. Donde pusieron las camisas eran unos tendejones separados con sábanas, y eran personas que tenían en ocasiones, no sé, 15, 20 días sin bañarse. Entonces, así teníamos que tomarlas y era un calorón. Estábamos a 42 grados. Yo pues aquí en Sinaloa, pues es una ciudad, un estado que hace mucho calor, pero estar en marzo a 42 grados a la sombra, en una carpa y con pacientes que tienen más de 20 días sin bañarte, pues imagínate el olor así, era un olor así karateca, te da un patadón. Y pues ni modo, ¿no? Era un aroma tequila, ¿no? Gritamos 1, 2, 3 y al 8, tequila. ¡Ah! Hacíamos, ¿no? Entonces sí era muy fuerte esa capacitación. Pregunta Karen Cano que cuando se ve la lesión bien marcada en la citología y al momento de la colposcopía de negativo, ¿cómo se debe proceder? Bueno, era lo que comentábamos ahorita. No sé si me voy a regresar un poquito. Comentábamos que si en la citología se ve una lesión y en la colposcopía no, solamente hay que darle tiempo y volver a repetir la colposcopía en 3 meses. Habitualmente, como les digo, va disminuyendo la fase coilocítica y va aumentando la fase displásica. Pero si una fase coilocítica se encuentra alta, donde podemos nosotros identificar perfectamente bien, bueno, pues entonces sabemos que en un periodo de 3 o 6 meses la fase displásica va a suceder definitivamente, ¿no? La vamos a ver. Mencionaba el uso excesivo de colposcopía, no sé si está de acuerdo conmigo, pero creo que hace falta una actualización de la norma oficial. De acuerdísimo, de acuerdísimo. Mi pregunta es, ¿cree que si tecnólogos y ginecólogos nos guiaran más en los algoritmos de seguimiento de la asociación, que aprovecharían mejor los servicios en Sinaloa? Me refiero tanto, definitivamente, creo que es momento de que nosotros pudiéramos influir, tanto ustedes como citotecnólogos, como los patólogos y como los ginecólogos, porque como les mencioné, los ginecólogos somos medios flojos, o sea, no nos ponemos a estudiar, no nos ponemos a actualizar. En cambio, ustedes se dan cuenta más de los errores, ustedes ven muchos, pues nuestros errores los ven ustedes. Entonces, si nosotros no sabemos diagnosticar y no tenemos un algoritmo que me ayude a decirme cómo hacerlo, pues estoy perdido. Entonces, creo que sí sería muy conveniente que nos sentáramos a platicar y empezáramos a encontrar posibles soluciones, porque esto, obviamente, entre más soberbia tengamos los médicos, más errores vamos a cometer. Entonces, ustedes son los que nos deberían de pedir, ¿verdad? Que pudiéramos nosotros avanzar en esto. La verdad es que yo en ustedes veo el apoyo. Ya se está trabajando en la actualización de la NOM. Se supone que iba a salir hace como 2 o 3 años. La verdad es que la NOM, yo me acuerdo del 2012, 2013, que regresamos de la autotoma y todo eso, ya se estaba actualizando y no se ha actualizado todavía. Entonces hemos visto, sí hay, no sé si falta de voluntad para poder hacer las cosas, pero pues bueno, me pasa la que sigue. Vamos a ver cómo se hace una toma correcta de la PCR. Bueno, la PCR se va a tomar de esa manera. Tenemos 3 tipos de cepillos. El más adecuado para tomar una toma, perdón, de PCR es utilizar en ambas manos guantes. Sí, es importantísimo el uso de guantes porque recordemos que la PCR lee DNA, entonces puede leernos el DNA de nosotros mismos si no utilizamos guantes. Entonces, sí es importante introducir el cepillo hasta la zona glandular y posteriormente darle 5 vueltas y poder estudiarlo. El cepillo, el mango del cepillo trae una ranura que la tronamos, lo metemos en el tubo de ensayo que trae
y nomás lo inclinamos hacia un lado y solito truena y se desprende. Entonces es para eso, para que se quede todo el mango, parte del mango en el suero que trae para conservarlo y entonces estudiar adecuadamente el PCR. La que sigue. Esta es una manera cómo se encuentra o cómo nos lo reportan. La que sigue. Aquí está. La genotipificación del virus del papiloma humano. Perdón, me pasé. ¿Podríamos regresar? Esta es de las primeras. Esta fue en diciembre del 2015. No me acuerdo cuándo fue. No es cierto. Fue la primera vez que le hicimos, de las primeras veces que nosotros tomamos PCR aquí. Y yo fui de los primeros que empezó a tomar PCR, pues a eso me dedicaba, sabía cómo hacerlo y todo esto, entonces pues me interesó hacerla. Sin embargo, todavía no salía el manual de a quién le teníamos que hacer. La que sigue, las evidencias obviamente nos dicen que en una revisión que se hizo de 15 estudios, pues se mostraron pruebas de ADN, BPH que eran más sensibles pero menos específicas que la citología en detectar mujeres de alto riesgo para desarrollar cáncer. En pacientes con pruebas negativas de ADN, es decir, de PCR negativa, demostró tener un valor alto predictivo. La PCR, no sé si alguien trabaja con PCR o se la reporten, pero yo creo que si tomamos PCR a 1000 mujeres, fácilmente 980 de las 1000 mujeres nos van a salir positivas a algún grupo de virus de papiloma humano, ¿no? Desafortunadamente, pues como digo, la sensibilidad de que me salga una PCR positiva a que me evoluciona un cáncer cervicuterino, pues será de menos del 2%. Desafortunadamente no es así. Y en el ISSSTE nos llegan, de 20 pacientes que vemos en un día, 16 nos llegan con PCRs positivas. Y el seguimiento que hacemos, si me pasan la que sigue, la que sigue, me gusta mucho usar esta imagen porque, no, la anterior, no dice groserías, si se fijan, no, esa, no, la que sí, la anterior, esa. La anterior, la que dice, hoy Dios tiene planes maravillosos. Esa. No todo es lo que parece. Si ustedes la leen de primera intención, pues se les viene hijo de tu. Y no todo lo que parece ser es. Entonces tenemos que tener un poco de cuidado en cuanto a los manejos. Hay médicos que le reportan una lesión de bajo grado, un citotecnólogo o un patólogo, y se frotan las manos así diciendo, ya tengo para la próxima mensualidad del carro, ¿no? Realmente debemos de ser cuidadosos, debemos de ser conservadores cuando nosotros tengamos que realizar un procedimiento. La que sigue. Y vamos a ver por qué tenemos que ser cuidadosos. Vamos a ver los porcentajes de regresiones. La que sigue. Si nosotros tenemos una persona con una lesión MIC-1, el porcentaje de regresión espontáneo, ¿sí? Dicen que de 60 a 80% van a tener una regresión espontánea. Sí he leído 2 artículos en los que hablan de sustituir la citología por la PCR. Creo yo que eso sería lo peor que nos podría pasar al sistema de salud. No solamente porque se van a llenar las clínicas de displasia, porque toda la PCR positiva se va a pasar a clínica de displasia, sino que también generaríamos un pánico colectivo espantoso. Sabemos que menos del 2% de las personas que tengan PCR positiva de alto riesgo van a desencadenar un cáncer. Eso está demostrado. Y sabemos que las lesiones de bajo grado, que son provocadas por virus de papiloma humano de alto grado, van a tener una regresión espontánea de un 60-80% de las lesiones en un periodo de 2 a 5 años, pues entonces estaríamos, para los médicos deshonestos, la verdad, o no éticos, sería pues maravilloso porque estarían cobre y cobre los conos y todo, ¿no? Por ejemplo, esta lesión, todas las imágenes que les voy a pasar, todas estas son mías. No son mías, pues no quiero verme egoísta, son de ustedes también, pero a lo que me refiero es que todas las tomamos en la clínica de displasias, de ISSSTE y algunas particulares.
Entonces aquí vemos perfectamente una lesión acetoblanca compatible con una lesión de bajo grado. Si yo tomo una biopsia de ahí, bueno, pues lo más seguro, 99% de seguridad, que me va a reportar un NIC1. La que sigue, por favor. Aquí vemos una lesión NIC2, en donde también vemos un papanicolau, un dispositivo. Esas lesiones de NIC2 tienen solamente un 40% de las lesiones y van a evolucionar a un NIC2 las lesiones en un 20% y de un 5% van a evolucionar a un cáncer invasor. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado las lesiones NIC2. A todas hay que biopsiarlas. ¿Por qué biopsiarlas? Porque no me he encontrado una, me he encontrado más de 200 que me reportan NIC2 por citología, que cuando tomo una biopsia me reportan un NIC1, o incluso me han reportado, se hace un in situ o NIC3 por citología, tomo la biopsia y me reporta un NIC1. Entonces, si yo me voy con el diagnóstico de la citología, que es un NIC3, pues le voy a volar medio cuello. Aquí conozco a un médico que es increíble, la verdad yo lo he confrontado porque no se vale, de veras. Pacientes de 20 años, 22 años que no han tenido ningún embarazo, él les toma PCR sabiendo que el 98% de las pacientes pueden salir positivas y le reportan que es positivo alto grado y les hace cono. O sea, es como quitarte, o sea, tengo uno lleno, me voy a quitar el dedo. O sea, no es posible que nosotros permitamos que las lesiones de bajo grado se traten como si fueran de alto grado. No es posible, no es ético. La que sigue, por favor, y aquí vamos a ver sobre la conducta más apropiada para el manejo de las lesiones intraepiteliales de bajo grado, ¿no? Lo que hacemos nosotros en la clínica de displasias es ver a la paciente cada 6 meses. Cuando nos reportan una PCR positiva y no tiene ninguna lesión en papanicolau, vemos a la paciente cada 6 meses. Le vamos a tomar una citología, a los 6 meses una colposcopía. A los 6 meses tomamos citología y colposcopía y a los 6 meses volvemos a repetir la colposcopía. Si durante los próximos 2 años la paciente por citología y por colposcopía no nos desarrolló ninguna lesión, la damos de alta con citología anual a su clínica de medicina familiar sin necesidad de que se repita de nuevo la colposcopía. Digo, la PCR. Entonces, no va a requerir un tratamiento especialmente en las mujeres menores a 30 años. Tenemos que ser muy conservadores con el cuello, con el cervix. La que sigue y el seguimiento, como les comentaba, de las lesiones, la que sigue, de las lesiones intraepiteliales de bajo grado. No, la anterior sí me la puede poner, perdón, me equivoqué. El seguimiento es citocolposcópico semestral por 2 años y reevaluar la lesión cumplido ese plazo para determinar una conducta. De contar con PCR, es recomendable realizarlo en población de 35 años de edad con lesiones persistentes de VPH por más de 2 años o con factores de riesgo. ¿Cuáles son los cofactores de riesgo? Bueno, ya hablamos, paciente que fume, paciente que haya tenido infecciones recurrentes, con alta paridad, con múltiples parejas sexuales. En ellas sí se recomienda, tengan o no tengan lesiones, habría que hacerle una PCR. Y la genotipificación no tiene ningún rol en la decisión terapéutica con el seguimiento. Es decir, no quiere decir que todas las pacientes que tengan lesión que aparezca una PCR positiva, todas le vamos a tener que hacer cono. Eso definitivamente no. Algo de lo que les estaba hablando al principio de la plática, cuando la paciente relaciona la infidelidad con la infección por virus de papiloma humano, tengo que decirles algo que está descrito en la literatura. Si las personas tienen, las mujeres tienen una genotipificación positiva, virus de papiloma humano de alto riesgo, y su pareja, el esposo o la pareja, se toma una PCR también, el hombre tiene 70% de probabilidades de salir negativo. 70% de posibilidades. ¿Saben lo que se traduce eso? Que a la mujer la van a dejar como lazo de cochino, le van a poner una madriza después que van a decir,
oye, ¿qué te pasa? Porque ¿de dónde la agarraste? ¿No? O sea, si yo salí negativo, ¿de dónde tú? Entonces le digo, mire, su esposo puede salir negativo y entonces se le va a voltear el chirrión por el palito, como dicen en el rancho, porque sí va a generar mayor conflicto en la pareja. La mujer puede suponer, puede conocer, puede tolerar, puede por cultura, si ustedes quieren, infidelidades, pero el hombre no. Entonces, cuando a la mujer le sale positiva y al hombre negativo, el hombre hace el caos y el drama de su vida. Más en un estado o en un país tan machista como lo es México. Entonces, sí es importante hacerles entender a las pacientes que el hombre, por sus características anatómicas diferentes a las de las mujeres, es menos factible que pueda aparecer una PCR positiva. La que sigue. En pacientes menores a 35 años, la prueba de pH no es recomendable por su alta tasa de positividad. Sabemos que en menores de 30 años les tomamos de 35 años les tomamos PCR y nos van a salir positivos en un 96%. Y esto obviamente no se escucha. ¿De veras? ¿Escuchan todos o no? Porque pues no ha hecho nada diferente. Sí se escucha, ok. Entonces yo creo que algo tiene que decir, ya, ganó la mayoría, sí se escucha. Entonces, sí es importante no realizar una PCR en pacientes menores a 35 años sin ninguna indicación especial, porque lo que vamos a crear es una mayor confusión, que era lo que les decía. Este médico de aquí de Culiacán les toma PCR, él no toma Papa Nicolaos, ¿para qué dice? Toma PCR sabiendo que tiene 96% de posibilidad de salir positiva, le reportan positiva y les hace cono en pacientes que no tienen embarazos, en pacientes jóvenes, que te reduce, obviamente, el futuro obstétrico para esa paciente. ¿Por qué? Porque sabemos que un cervix con una longitud menor a 2 centímetros, pues tiene muchísimas posibilidades de una amenaza de parto pretérmino. Entonces, sí es bien importante que no se hagan PCRs innecesarias. Número 1. 2, tenemos que ser conservadores. Dicen, ¿qué consiste que salga positiva la PCR en estas pacientes? ¿Te acuerdas, Julio, que hablábamos sobre la edad en que más frecuentemente se adquiere el virus de papiloma, de los 20 a los 30 años? Es ahí, si la tomamos, pues obviamente la mujer anda, pero al 100 en su sistema reproductivo y en la actividad sexual y todo. Entonces, es muy fácil que tengamos positividad en la PCR. Sin embargo, cuando ya esto se calma un poquito más, que ya se casaron y todo y empiezan a ser como que relaciones más estables, no monógamas, bueno, pues entonces esta posibilidad de adquirir el virus va a disminuir. Es por eso que sale positiva en muchos casos. La que sigue, por favor. Aquí hay algo muy importante. Ahorita les hablaba de cuando vamos nosotros a una comunidad muy alejada, que tenemos pocas posibilidades de volver, que hay comunidades muy lejanas que casi no tienen servicios médicos. Entonces, aquí está justificado, según el Manual de Procedimientos de la OMS del 2018 de colposcopía y el tratamiento de la neoplasia intercervical, en el capítulo 11, habla de que en las personas les hacemos una colposcopía, incluso ni necesitamos colposcopio. Se les pone el espejo, se les coloca ácido acético, se pinta blanco y lo tratas como si fuera lesión de alto riesgo. ¿Por qué? Porque ya no vas a volver a darle seguimiento, no sabes si esa persona va a remitir espontáneamente o no lo va a hacer. Entonces, en esas personas está autorizado su manejo por la OMS como el método ver y tratar. Entonces, eso es, pues creo que lo último, la que sigue, creo que es la última esta, como de lo que les iba a hablar. Quise hablarles un poquito más de lo que es el ciclo infeccioso y todo lo del virus del papiloma humano, porque eso ahí nos falla mucho generalmente en cuanto a los diagnósticos. Es algo que normalmente el ginecólogo general no lo sabe, no maneja este tipo de situaciones y por lo tanto no hay un buen criterio de manejo. Pregunta, ¿qué experiencia tienes? ¿Sabe algo de los tener disqueratocitos? Ok. Los disqueratocitos son así como que
que los abogados del diablo, ¿no? Son, o sea, no puedes confiar en que no van a ser de bajo grado porque de repente sí te dan una sorpresa. Las disqueratosis, para empezar, son difíciles de diagnosticar por los médicos, por los patólogos, y ustedes es más fácil. Pero decir a una paciente tiene una lesión por una disqueratositis, pues es un poco complicado. Debemos de tratarlos como si fueran de bajo grado, pero nunca bajar la guardia, siempre vigilarlos, hacer su estudio colposcópico, pero nunca, 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 nunca evitar la citología por la colposcopía. Recordemos, son estudios complementarios que deben de ir de manera paralela. Nunca obviar el Papa Nicolau o la citología cervicovaginal por eso. Dice Jorge Cedillo que existe un programa federal de parte de Secretaría de Salud donde se toman muestras en todos los municipios de Tamaulipas y se llevan al laboratorio estatal que está ubicado en Nuevo Laredo. Ahí realizamos estudio de la muestra primero por PCR, después las demás se realizan una citología base líquida como confirmación y diagnóstico y posteriormente se mandan a Colpo y revisión. Bueno, realmente en todo, no solamente en Tamaulipas, en todo, como dices, es un programa federal. Aquí en el ISSSTE llegan a tomarse Papa Nicolau y la enfermera les dice, ¿le hago también la del BPH? Pues hágamela, dice la paciente, y les hacen a todas PCR y citología. Esto es sobre manejar una sobreutilización de lo que es la PCR. La PCR realmente tiene sus indicaciones, los manuales para la toma de PCR lo dicen, las indicaciones que tienen. Yo participé en la realización del manual del ISSSTE y no tiene una indicación de realizarle a todas las pacientes. Por eso les digo, si pueden regresar la diapositiva anterior para que vean la referencia de la ONU. Dice, entonces, usted como ginecólogo, ¿qué opina? A ver, perdón. De que el citotecnólogo pueda sugerir tratamiento cuando se observan microorganismos o vaginosis. Bueno, aquí no estoy, creo que muy de acuerdo que los citotecnólogos, si me voy a aventar el tiro, ni modo, cuando se utilice el citotecnólogo, manejar. El médico tiene algo que se conoce como capacidad diagnóstica. La capacidad diagnóstica no solamente es en lo que yo veo, o sea, yo no me puedo basar solamente en una lesión de la piel para darle cierto manejo. Para eso hay que hacer cultivos y todo este tipo de cosas. Doctor, una disculpa, ¿le parece que contestemos las preguntas que quedan pendientes por ahí? Sí, claro, sí, sin problema. Nada más me permite contestar esto, porque como que ya empecé. Ok, sí. Bien, y ya después, como ustedes gusten, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo con que el citotecnólogo dé el tratamiento. Yo estaría más de acuerdo que el citotecnólogo me hablara como ginecólogo y me dijera, oiga, doctor, fíjese que a su paciente o tengo una paciente que vi que tiene esto, ¿me sugiere darle esto o qué le doy? Y entonces manejar una interacción entre citotecnólogo y ginecólogo para el mejor tratamiento del paciente, no para que me la manden, sino para tener una mejor respuesta o una mejor evolución en el paciente. Pero sí sería lo ideal que interactuáramos ambos. Doctora Marta, ¿alguna duda que haya quedado pendiente? Muchas gracias por sus comentarios, les agradezco, qué lindos. Muchas gracias, Rocío, Laura, Sandra, Jaciel, buenas Elizabeth, tardes. todos. Muchas gracias. Sí, ¿sí se escucha? Bueno, vamos a leer algunas de las preguntas que hicieron. Quitamos la plática, perdón, quitamos la plática y nos ponemos las caritas todos, ¿o cómo? ¿Sí? A ver cómo gustan, pero vamos a ir leyendo las preguntas que quedaron en el chat privado, en el chat de preguntas. Quedaron por aquí, a ver, estoy recorriendo, identificándolas. Son bastantes participaciones, pero bueno. Una de las primeras preguntas es del doctor Ángel Pomperosa, muchos saludos. Y él le pregunta, doctor, ¿qué opina usted de que en las guías 2020 de la Sociedad Americana del Cáncer ya no recomiendan ningún tipo de citología para el tamizaje,
Solo recomiendan la prueba de BPH cada 5 años y en la edad de 25 a 65 años. ¿Qué opina usted, doctor? Si tuviéramos nosotros actualizados o de acuerdo los logaritmos de manejo, estaría de acuerdo. Sin embargo, no se ha trabajado solamente en el método diagnóstico, más no en el logaritmo de manejo. ¿Qué es esto? No puedo yo tratar a todos los pacientes con una PCR positiva, hacerles un cono, o cuál va a ser el tratamiento que se les va a dar con PCR positiva. No está establecido. La Federación Latinoamericana de Patología del Tracto Genital y Colposcopía define que bien indicada, la PCR solamente debería ser evaluada en solamente de 12 a 22% de la población, no a toda. No, imagínense, estaríamos gastando mucho recurso. La PCR es cara, pero aparte, estaríamos confiándonos. ¿Qué tal si la prueba de PCR sale negativa y nos dejamos 5 años y la paciente nos llega con un cáncer avanzado? O sea, no podemos nosotros dejarnos llevar porque alguien cree que eso es lo mejor, hacerle PCR y ya no la reviso en 5 años. No, definitivamente yo no estoy a favor y tengo obviamente toda la bibliografía que sustenta que la PCR no se puede generalizar en todo el grupo de población de 25 años en adelante. Muy bien, doctor, gracias. Mire, hay otras preguntas. La segunda del doctor Ángel también es, ¿cuál sería la causa más frecuente, según su experiencia y en su departamento, si es que tienen algún caso, de que una prueba de BPH salga negativa? Eso a pesar de que la citología o la biopsia nos estén dando una lesión de alto grado. Nunca he visto una relación de lesión de alto grado con PCR negativa. Si la biopsia me sale positiva es porque generalmente mando después de terminar o no le hago PCR. Si la biopsia me está diciendo que es una lesión de alto grado, pues como que ¿para qué le hago PCR? Nomás para saber cuál es el que la ocasionó. No le veo una ventaja o un beneficio saber cuál virus me provocó la lesión de alto grado. Mi interés es saber si tiene lesión de alto grado o no. Si la tiene, pues independientemente de que sea el 1, el 2, el 5, el 20, el 50, pues ya me está dando la lesión de alto grado. ¿Sí me explico? Claro, aunque aquí le preguntan si saliera la prueba de BPH negativa, ¿cuál sería una de las razones? Yo me atrevo a comentar esto, de que también puede haber inhibidores para las pruebas moleculares, por eso es muy importante que se les den las indicaciones pertinentes a las pacientes cuando se les van a hacer las tomas de muestra, para que la prueba sea realmente efectiva. O bien que hayan tomado mal la prueba, o sea, definitivamente que a mí me queda muy claro que no todas las pruebas van a ser bien tomadas y en eso tendríamos que tener mucho cuidado en la capacitación de las personas que van a tomar las pruebas, claro, para que no hubiese índice de error o disminuir el índice de error lo más que se pueda. Claro. Bueno, aquí hay otra pregunta del citólogo Hernán. Dice, ¿por qué si en un reporte de colposcopía le diagnostican lesión de bajo grado o BPH, pero en la citología solo se observan cambios reactivos inflamatorios? ¿Cuál sería su opinión al respecto? Híjole, ya me pusieron entre la espada y la pared porque pues tendría que conocer la capacidad del colposcopista. La verdad es que me ha tocado muchos. Se las voy a poner así bien sencilla. Me mandaron una paciente con BPH, verrugas por BPH, me la mandó un ginecólogo a la clínica de displasias y tenía condilomas acuminados, o sea, nada que ver con el virus de papiloma. Entonces, mucho tiene que ver la experiencia que se tenga en la colposcopía como para sugerirle a la persona, ¿sabes qué? Mira, pues búscale, o mejor, ¿sabes qué? Si tú me dices que la citología está normal, pero yo le veo una lesión por colposcopía, pues me voy al estándar de oro. ¿Cuál es? La biopsia. La biopsia me va a decir si tienes razón tú o tengo razón yo, pero para beneficio del paciente, nunca para el beneficio personal de decir uno, yo no me equivoqué. O sea, yo creo que la soberbia es lo peor que nos puede pasar a los médicos, creer que lo sabemos todo. Yo confío mucho en el personal citotecnólogo. Si él me dice, no tengo una
una lesión visible y yo la vi, digo, ay, pues ¿sabes qué? Le voy a tomar biopsia porque, híjole, a mí se me hace que sí, pero si tú me dices que no, pues sí te creo, pues, pero me tengo que ir a algo más sólido. ¿Y cuál es lo más sólido en esto? El solid test, pues es la biopsia. Claro, sí, esa es muy buena esa sugerencia porque realmente ninguna de las pruebas por sí solas debería de interpretarse, no es de alguna forma correlacionar todo, ayudarnos de todo lo que hay, de todo lo que tenemos a la mano para darle el mejor diagnóstico a las pacientes. Y nunca creer que uno no puede estar equivocado. Yo no soy infalible en mis diagnósticos, definitivamente que tengo, como humano, tengo mi margen de error y eso obviamente pues tengo que estar consciente de que me pueden demostrar que estoy equivocado y por eso me voy al estudio al que sigue, pues. ¿Cuál es el que sigue? Y siempre lo mencioné así como estándar de oro, la biopsia. Claro. A ver, está aquí otra pregunta, también del doctor Ángel Pomperosa, dice, el principal objetivo de la citología es detectar lesiones preneoplásicas. ¿Les sirven a ustedes los diagnósticos de vaginosis, cándida, etcétera? Aún 20 o más días después de haber hecho la toma, ya que el diagnóstico refleja lo que pasó antes. Bueno, sí nos sirven definitivamente los diagnósticos, sin embargo, pues recordemos que hay muchas candidiasis que nos pueden pasar de forma asintomática, algunas vaginosis, pero lo que importa es mucho el motivo de consulta que fue la persona, la paciente. Por ejemplo, si llega una paciente y me dice, doctor, vengo a mi estudio normal, no tengo ninguna molestia, le tomo, me muestran candidiasis, le hablo y le digo, todo bien. Sí, no tengo ninguna molestia, como que ¿para qué le voy a dar tratamiento? Pues tampoco hay que sobretratar. Eso es a lo que me refería desde el principio, ¿no? Claro. Bueno, hay otra pregunta de Claudia. Dice que entre los cofactores, el doctor dejó en interrogatorio el uso del preservativo. Habla de un porcentaje del 60%, si le pudiera aclarar un poquito más al respecto. Sí, lo mencioné al principio, quizá no estaba la persona que preguntó. Yo mencionaba que el virus del papiloma es más pequeño que el poro de látex, entonces no necesariamente el preservativo nos va a proteger en un 100% contra la infección por virus de papiloma. El virus del papiloma, por ser un virus pequeño de 55 nanómetros, puede pasar a través de los poros de látex e infectar a las personas. Por eso es que no es así como que el método infalible, el virus, el preservativo para evitar todo, ¿no? Todas las infecciones. No. Debemos de estar conscientes que el virus del SIDA, el virus del herpes, el virus del papiloma humano pasan a través de los poros de látex. Por supuesto, está demostrado científicamente eso. Entonces, a eso era lo que me refería con los cofactores de que, por eso lo dejé con signo de interrogación, porque realmente el preservativo no es una manera de confiarnos de que no va a adquirir el virus del papiloma humano. Preguntaban alguien por ahí que si cómo se mejoraría la técnica por medio de en pacientes con estenosis cervical. Si no se puede, hay unos separadores que se llaman separadores de Cogan, que esos son unas pincitas que abren un poquito el cuello. Si no se puede, tratar de introducir el cepillo hasta donde se pueda. Y eso, pues obviamente, será una citología con técnica limitada. Definitivamente no es una citología 100% confiable, pero por la toma de la técnica, no por lo que ustedes puedan diagnosticar. Ustedes diagnostican hasta lo que no vemos nosotros, pero sí hay que decirle al patólogo que hubo limitación en la toma del canal endocervical para que el patólogo sepa. Sí, gracias. Hay otra pregunta de Ana Isabel. Dice que si hay un porcentaje de lesiones sin que el virus de papiloma humano esté presente, ¿y cuál sería ese porcentaje? No sé si me puede repetir la pregunta porque no la entendí. Me quité que los audífonos porque ya me dolía la oreja. Ok. Dice, ¿cuál es el porcentaje, si es que los hay, de lesiones sin que el virus esté presente? Pues como lo comentaba, según los estudios que han demostrado la presencia por medio de la PCR, después de los 25 años, en el 96% de los casos ya tuvimos contacto con al menos un genotipo de virus de papiloma humano. Todos.
Estoy leyendo otras preguntas aquí. ¿Cuál es su opinión sobre la autotoma? La autotoma es buena siempre y cuando se reúnan esos criterios de los que hablábamos. Pacientes que no van a ir otra vez al médico en unos 5 o 10 años, la autotoma es buena. En pacientes que por cultura o idiosincrasia no se puedan ser vistas por un hombre, ¿verdad? Porque hay algunas etnias, algunas culturas que no permiten. Por ejemplo, en la India fue un show, porque en la India nosotros teníamos 60 pacientes y las doctoras, las que estaban, tenían 200. Entonces dijeron, no, aquí no importa que sean hombres y mujeres, aquí todos van a haber 120. Entonces es muy difícil a veces quitar eso de que el machismo, decir, a veces los esposos de que ve con una mujer porque no quiero que te vea un hombre. Entonces esa parte como que no la entendemos, y ante esa situación pues la autotoma está más que justificada, ¿no? Siempre y cuando decirle a la paciente cómo debe de hacer una buena autotoma. Muy bien. Doctor, tenemos otras preguntas. La doctora Karina Ordóñez de Guadalajara le pregunta, primero dice, favor de mencionar el uso del sistema Bethesda, y le pide que le platique su experiencia sobre los casos que hay con virus del papiloma humano y Gardnerella. ¿Qué tan frecuente es? Bueno, siempre que hay una Gardnerella, habrá una microabrasión. Y sabemos que el virus se vale de la microabrasión para penetrar a través del virus de la microabrasión hacia la membrana basal. Ahora, es imposible poder saber o tener la relación de que tiene Gardnerella, tiene virus del papiloma, porque el virus del papiloma humano, acordémonos de sus 3 ciclos, y puede estar en la fase latente 5 años ahí y no manifestarse. Así es. Entonces sí es un poco complicado tener una ahora, relación. Perdón, me pregunta Jorge, dice, doctor, usted como ginecólogo, si recibe un reporte de patología con candidiasis o vaginosis bacteriana, ¿para usted sería útil ese tipo de reportes? Bueno, es más o menos similar a la pregunta anterior, ¿no? Sí, es súper, muy útil, pero también tengo que confiar en lo que la paciente me comente. O sea, si la paciente me dice que está sintomática, pues no veo por qué la necesidad de darle un medicamento, ¿verdad? Recordemos que nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema, confiamos también en las bacterias, en los bacilos de Doderlein, que nos van a ayudar a disminuir ese tipo de infecciones. Entonces, creo que no se recomienda el uso si no hay una sintomatología. Bueno, por eso ahí la pregunta, que si yo estaría de acuerdo que el citotecnólogo le diera tratamiento, por esa razón, porque ahí eso es lo que cambia un poquito la diferencia entre la capacidad diagnóstica de decir, oye, tiene síntomas y todo, ay, qué bonito el niño que está jugando ahí en el fondo. Sí. Entonces, no podemos nosotros confiar en lo que veo para darle tratamiento, sino también tengo que hacer lo que es la anamnesis, las preguntas a las personas, ¿no? Oye, ¿tienes síntomas? ¿Qué síntomas tienes? Porque las infecciones por cándida pura son muy bajas, muy bajas. Casi toda cándida va acompañada de una vaginosis bacteriana, ¿no? Entonces, por eso a veces, por eso yo les digo, oye, es que no usan el Omecán ese para las niñas bien. ¿Por qué? Porque funcionan en el 5% de los casos. Nos llegan complicadas. ¿Por qué? Porque las vaginosis puras por cándida son muy escasas, las puras. Casi todas van acompañadas del novio, que es una bacteria, pues. Sí. Mira, hay otra pregunta, dice Antonio, muchos citotecnólogos no tenemos seguimiento diagnóstico porque desconocemos el procedimiento colposcópico. ¿Qué tan acertado cree usted que haya una rotación al servicio de colposcopía para aclarar dudas de parte de nosotros los citotecnólogos? Claro que sí, yo estaría fascinado de tener alumnos citotecnólogos. Es más, yo aprendería más de ustedes que ustedes de mí.
Entonces, yo encantado de tener rotación de citotecnólogos en mi departamento, lo ofrezco con mucho gusto y yo sé que mi asistente estará encantada de que tengamos mi jefa, porque tengo una jefa, es mi jefa, pero ella es la jefa de enfermería, es la única, y yo soy el jefe de ginecología y soy el único médico. Entonces, yo estaría fascinado de tener rotación de citotecnólogos. Como les digo, yo aprendería más de ustedes que ustedes de mí. A todos. Mencionaba, no sé si hay alguna otra que dice, ¿qué opinas sobre las vacunas de VPH? Tenemos tiempo todavía, no los he espantado tanto ni los he aburrido. Doctor, hay otra preguntita que me las mandan al chat de las preguntas privadas. Dice, ¿qué opina usted sobre la sugerencia de madurar epitelios atróficos? ¿En madurar qué? Epitelios atróficos. Híjole, ¿cómo que para qué? No preguntan. Pregunta es por lo siguiente, no todo epitelio atrófico debemos de madurarlo. Si yo voy a someter a la paciente si la paciente se va a someter, oye, pues, doctor, me volví a casar, pero tengo 65 años, pues sabemos que es un epitelio atrófico y que le va a ir como en feria si no lo maduro, ¿sí? Ahora, si yo la voy a someter a una cirugía vaginal, pues también tengo que madurarlo, ¿verdad? Tengo que ponerle estrógenos locales y todo, pero si yo nada más, oiga señora, pues usted, mire, póngase esto a todas las pacientes, yo no estoy a favor y mucha literatura dice que no está a favor porque es también someterla a otro riesgo por el manejo de estrógenos. Sí, yo creo que se refieren para el diagnóstico citológico más bien, porque eso... Bueno, depende. Cuando nos reportan inflamación importante y que es imposible conducirnos a un diagnóstico, sí es conveniente darle por lo menos 7 días de estrógenos y tomárselo a los 5 días después de haber terminado el último óvulo. Sí es conveniente, sí lo he hecho. Sobre todo en pacientes que tienen muchos años que no se hacen el Papa Nicolau y que acuden a hacerlo y pues no podemos verlo porque está el epitelio demasiado, hay un hipoestrogenismo demasiado fuerte, ¿no? Claro, sí, muchas gracias. A ver, ¿qué otro? No sé si haya... nada más voy a contestar rápido así. ¿Qué opino acerca de las vacunas de virus del papiloma humano? Totalmente a favor de la vacuna. Ya lo hemos visto a lo largo de más de 13 años de aplicación de la vacuna, que los genotipos 16 y 18 están disminuyendo. Ustedes véanse la estadística de PCR. Quien vea PCR de ustedes se va a dar cuenta que los 16 y 18 son muy raros. Doctor, esta es una inquietud mía por algunas pacientes que me han preguntado respecto a los efectos que tienen las vacunas, efectos adversos de las vacunas. No sé qué experiencia tienen ustedes, pero de hecho hasta me mandaron un link de España y bueno, no he respondido eso a la paciente que me lo mandó con tantas dudas porque, bueno, cuestiona la vacuna. Siempre hay grupos a favor y en contra de las vacunas, definitivamente, ¿no? Sabemos que las vacunas han disminuido el impacto de la morbimortalidad a nivel internacional. ¿Cuál es? La vacuna de la polio, la vacuna de la viruela, la vacuna del sarampión, que han ido erradicando las enfermedades que antes eran potencialmente mortales. Entonces, no podemos decir que una vacuna no sirva, ¿verdad? Por esa razón. Que no sirvan. Ahora, yo fui asesor para América Latina y el Caribe en el tema de vacunas. Entonces, yo trabajé muchos años en vacunas, conozco las vacunas del virus del papiloma. Creo yo que es importante aplicarlas. No es un virus el que se aplica y hay que ser muy claro en esto, porque muchas personas creen que les vamos a meter el virus del papiloma humano y se van a infectar. O muchas personas dicen, no, es que si tengo virus de papiloma, si le aplica la vacuna a mi hija, va a tener relaciones sexuales. Pues si le compras un carro no necesariamente va a chocar, pues, o sea, tienes que tener una conducta sexual responsable, pero también, obviamente, protegerte. Si sabemos que el virus del papiloma está presente en el 96% de las personas, pues, oye,
pues una ayudadita a la juventud, a las niñas o a los adolescentes tempranas, de que puedan impedir que tengan una infección por el virus del papiloma, adelante. La Federación Internacional de Ginecobstetricia, yo con mucho gusto les envío esa información. En el 2013 envió un comunicado en donde se estudiaron ambas vacunas que había en el mercado y se encontró que las dos tenían unos efectos secundarios mínimos. Donde se encontraron efectos secundarios más frecuentes fue con la tetravalente, es decir, con la que contiene 4 genotipos. Con la bivalente, que tiene 2, no se encontraron ni muertes, ni relacionado, ni nada de eso. Les puedo dejar, si gustan, mi número celular y si tienen alguna duda, me pueden enviar algún mensajito y con mucho gusto les envío los artículos que he trabajado sobre las vacunas de virus de papiloma. Mi número celular, si lo quieren anotar, es con 6679 96 73 10. Se los voy a poner en el chat. Ahí lo pueden ver. ¿Verdad? No me había... ese. No, es 6679, sin el 1. Creo que hay una última pregunta por aquí, hay dos más. ¿Cuál es el esquema de vacunación de virus de papiloma humano? Depende, hay 2 vacunas, ese es el que les puse. 6679 96 73 10. El esquema de vacunación para la vacuna bivalente es 0, 1 y 6 meses. El esquema de vacunación para la vacuna tetravalente es 0, 2 y 6 meses. Aún no tenemos la nonavalente. La nonavalente solamente está en Estados Unidos. Hay una pregunta más, dice, en su experiencia, es de Yaret, en su experiencia, ¿usted recomendaría que a nivel institucional se tomara aleatoriamente PCR o solo, como hasta ahora se hace en la mayoría de los hospitales? No, yo recomendaría, ese es el teléfono, sí, que pusieron. Yo no recomendaría que se tomara de forma aleatoria porque esto sería, para empezar, no sería ético porque estaríamos diciendo, pues a ver quién sale con cáncer, a ver quién se ayuda, ¿no? No sería ético. En ese sentido, la PCR no es un cribado. Hay métodos que son cribados. El Papá Nicolau es un cribado, ¿sí me explico? Pero si me sale Papá Nicolau positivo, no significa que ya es el diagnóstico definitivo. Me tengo que ir a otro, que es la biopsia. Entonces, la PCR no es un método de cribado, la PCR es un método diagnóstico. Me preguntan también, ¿cuál es la edad para la primera dosis de la vacuna? De 9 años en adelante se pueden vacunar. Las niñas de 9 años con la vacuna bivalente solamente ocupan 2 dosis, 0 y 6 meses, y es el mismo efecto que si se aplicaran las 3. Me preguntan aquí, ¿qué porcentaje o qué posibilidad más bien hay de que una paciente ya vacunada tenga una lesión de alto grado? Existe la posibilidad, porque recordemos que la vacuna, la bivalente y la tetravalente, tienen solamente para 2 genotipos de virus de papiloma que son los más frecuentes, 16 y 18. Pero ¿qué tal si le dan una por 53? No está en la vacuna y puede tener una lesión de alto grado o un cáncer por el genotipo 53. Entonces, pues la vacuna ahí le va a proteger solamente de los 2. Es decir, bueno, lo más frecuente es que te den helado de limón. Bueno, pues entonces ya voy vacunado contra el helado de limón, pero también tengo de vainilla y tengo de piña y tengo de chocolate y me pueden dar de lo otro. Sí, muchas gracias. Hasta Pues, aquí. No, al contrario, a ustedes les agradezco mucho, la verdad, su atención. Vi que se conectaron bastantes, los felicito y les agradezco pues de todo corazón. Tienen mi número de teléfono, si hay algo que pueda yo ayudarles en algún tema, con mucho gusto. Sabe Giselle que siempre cuenta conmigo cuando me ha invitado. Es una persona muy activa y la verdad le agradezco mucho. La plática, ya la tienen, la plática, yo no tengo ningún problema porque la compartan ustedes. La verdad, nada más, pues quiten mis fotos porque estoy medio feo, pero pueden utilizar las fotografías y las diapositivas con toda confianza.
Ok, doctor. Pues muchísimas gracias por su Muchas presentación. gracias. Gracias a todos ustedes. Cuídense mucho y pues a seguirnos cuidando para no infectarnos. Claro que sí, doctor. Pues muchísimas gracias. Le doy las gracias igual como a nombre de todos los colaboradores de